Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Por fin hemos llegado al sexto capítulo de Top Internacional, esa serie de vídeos que estamos viendo de esas acciones que puede que queramos añadir a nuestra cartera en un momento de pánico absoluto en los mercados para quizás posicionarnos en el largo plazo. Hoy vamos a ver ya esas 5 últimas acciones y muchos de vosotros os preguntaréis que a partir de ahora ya que nos olvidamos de Top Internacional. Pues no, porque todas las semanas voy a ir revisando estas 30 acciones y voy a ir comentando con todos vosotros, haciendo vídeos, viendo todas estas acciones cuando se encuentra en una situación interesante, repasando todas esas zonas clave que hemos ido marcando en todos estos análisis, y cuando se acerquen a ellas o las pierdan o las superen, pues lo iremos viendo. Así que no os preocupéis porque no nos vamos a olvidar estas 30 acciones y las vamos a ir analizando poco a poco todas ellas mientras se vayan acercando a esos puntos de soporte clave que situamos en los gráficos. Así que nada, vamos con esas 5 últimas acciones. Bien, pues vamos a comenzar con las 5 últimas acciones de estas 30 acciones que hemos elegido de Top Internacional. Como en todos los vídeos, vamos a situar las zonas de soporte en el gráfico donde pensamos que quizás podría hacer suelo después de un pánico absoluto en las bolsas, donde quizás daría comienzo una nueva tendencia alcista, y también situaríamos otras zonas que pueden ser interesantes en el gráfico antes de que lleguen a esa zona de soporte indicada. Vamos a comenzar con la primera, que es Nike. Y bien, la zona de soporte la hemos situado en los $46. ¿Y por qué en esta zona? Pues bien, si nos fijamos, fue una zona en la que hizo suelo la cotización entre el año 2015 y 2017. Fue un soporte muy estable donde parece que aquí se estaba acumulando las manos fuertes muchas acciones para luego ver ese fortísimo impulso hasta la zona de los $177, donde ya vimos en el mes de noviembre del pasado año que hizo máximos. Por lo tanto, es una zona que debemos de valorar mucho en el gráfico en el caso de que viéramos una fase bajista muy fuerte con un pánico absoluto en las bolsas. Y bien, ¿cuál es la situación actual? Pues si nos fijamos, parece que en los últimos meses la cotización se ha ido apoyando en la media móvil de 70 sesiones, que está actuando como soporte, al igual que ya lo hizo en las caídas de marzo de 2020. Ahora mismo la media de 70 sesiones se encuentra en los 101, así que está muy cerquita de ella, y con las caídas que estamos viendo de hecho ahora mismo en el mercado, puede que incluso la próxima semana ya ponga en riesgo esta media móvil de 70 sesiones. Os quiero recordar, nos lo he dicho antes, que estamos analizando y vamos a analizar todas las acciones en el gráfico mensual porque estamos cogiendo una perspectiva muy a largo plazo. Y bien, como decíamos, ahora está poniendo en duda o en riesgo ese soporte en la media móvil de 70 sesiones. Y hay que tener mucho cuidado porque si pierde la media de 70 sesiones, fijaros, porque el siguiente de los soportes estaría en la media de 200, que también podría actuar como soporte y además coincidiría también con en los mínimos que vimos en marzo de 2020, y fijaros también con esta zona de máximos que vimos en noviembre de 2015, justo después de superar esta zona que hemos marcado como el soporte en el gráfico. Es decir, cuidado porque puede que la cotización, si pierde la media de 70, veamos unas caídas muy fuertes hasta la media de 200. Aquí es probable que se piense que ya el mercado ha acabado de capitular y que ya hemos visto el final de las caídas, pero puede que le queden esas últimas caídas muy importantes y ya de agotamiento, de desesperación a los inversores, y ya alrededor de los $46 es cuando comience una nueva tendencia alcista en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Procter & Gamble. Es una de las acciones que, como vemos, no ha caído demasiado todavía. ¿Y por qué? Pues porque son de productos de primera necesidad, entonces se siguen consumiendo aunque los precios estén desbocados, pero la gente evidentemente los tiene que seguir consumiendo. Por lo tanto, aguanta mejor estas épocas de alta inflación. Sí que es verdad que hemos visto ya unas caídas importantes desde máximos y todo apunta a que la tendencia alcista, que ha comenzado bastantes años atrás, podría estar llegando ahora mismo a su fin. Y bien, ¿dónde hemos situado la zona de soporte? Pues clarísimamente alrededor de los $60. ¿Y por qué? Es una zona que anteriormente había actuado como resistencia en los máximos que vimos en la anterior fase alcista en enero de 2008, también hizo máximos en esta zona en septiembre de 2008, y fijaros como posteriormente, cuando superó los máximos, estamos comentando esa zona de los $60, volvió a caer hasta ella, consolidarla como soporte, también apoyándose en la media de 70, y comenzó esa buenísima tendencia alcista. Como podéis ver, la media de 70 está teniendo un papel muy importante en la tendencia alcista de Procter & Gamble, y por eso es muy probable que si ahora da continuidad a las caídas veamos un intento de rebote en la media de 70. Pero si el mercado bajista se instaura en los mercados,
y los inversores ya dan por seguro que estamos dentro de una fase bajista y quedan muy pocos inversores alcistas, al final puede que acabe perdiendo esta media de 70 sesiones para romper ese soporte tan fiable en toda la tendencia alcista que ha acompañado al valor, fijaros, desde hace muchos años atrás. A partir de la media de 70 le quedaría la media de 200, que coincidiría, fijaros ahora mismo, con los máximos que veíamos durante 2017 y 2018, y a partir de la media de 200 se iría directo ya hasta esa zona de 60. Ahora mismo la caída que le quedaría hasta llegar a esa zona de soporte es de un 56%, así que si lo comparamos con otros valores que quizás no han caído tanto, que se encuentran en un 60-70% de esas zonas de soporte, puede ser bastante probable que al final acaben llegando hasta esa zona si vemos un pánico absoluto en los mercados, como ya hemos visto hace muchos años atrás, cuando quizás las bolsas caían un 10 o un 15% en pocas sesiones. La tercera de las acciones que vamos a analizar y que está dentro de esta lista de acciones es Vinci. Podríamos decir que es la más parecida a ACS en España, por lo tanto quería incluirla porque me parece una empresa muy buena. Fijaros la grandísima tendencia alcista que tiene desde que salió a cotizar en el año 91, estuvo unos años ahí lateral, y luego fijaros la buenísima tendencia alcista que durante muchos años ha ido apoyando en la media de 70. Fijaros que la ha perdido únicamente cuando vimos esa fase bajista en los mercados en 2008-2009 y se quedó muy cerquita de apoyarse la media móvil de 200 sesiones. Ahora la apuesta va aún mucho más allá. ¿Por qué? Pues porque está muy cerquita de esa media de 70 sesiones. Ahora mismo está cotizando en los 94 euros y la zona de la media de 70 se encuentra en los 77. Así que cuidado, porque si pierde esa media de 70 podría ser la confirmación del final de la tendencia alcista. No sé si lo he dicho, la zona de soporte se encontraría en los 36,20, que coincidiría, fijaros, con los máximos que veíamos en la anterior fase alcista, y al igual que veíamos con Procter & Gamble, luego en una zona que al superarla, fijaros cómo volvió hasta ya la cotización, la consolidó como soporte y repuntó con mucha fuerza. Por lo tanto, ahora no habría que descartar que volviese hasta esta zona. Y bien, como decíamos, la media de 70 es un claro soporte de la tendencia alcista en el largo plazo en el gráfico semanal de Vinci. Y cuidado, porque si le pierde le quedaría la media de 200, pero la verdad que no tenemos demasiadas referencias de soporte de esta media móvil. Sí que es verdad que en 2008 se quedó muy cerquita de esta zona, pero no llegó a tocarla. Ahora, para llegar a la zona de soporte que decimos, los 36,20, tendría que perder esa media de 200. Así que la verdad que puede que sea bastante complicado, pero creo que es la zona de soporte más clara que tiene en el gráfico. La teoría en la que prácticamente también he basado muchos de todas estas acciones y de los análisis es que todas estas acciones tienen que acabar perdiendo los mínimos que hemos visto en marzo, porque aquí, cuando pierdan estos mínimos de marzo, es cuando va a entrar la desesperación de muchos inversores que van a decir: aquí no vamos a ganar nunca dinero, esto no se va a recuperar en la vida, estamos totalmente en la basura, ya no va a haber quien lo levante, y ahí va a ser cuando van a vender todos esos inversores desesperados, y los más avispados de la clase van a entrar para comenzar esa nueva fase alcista. Por lo tanto, por eso decimos, y la mayoría de las zonas de soporte que hemos situado están por debajo de esos mínimos que veíamos en marzo, y si se fuera hasta la media de 200, pues no perdería esos mínimos de marzo de 2020. Bien, la penúltima de las acciones es Visa, y la verdad que la tendencia alcista ha sido espectacular, pero espectacular, hasta junio de 2021. Fijaros aquí cómo se ha ido pegando a la banda superior de Bollinger sin despegarse de ella. Incluso no perdía ni la media de 6 sesiones prácticamente en ninguna ocasión. Lo hizo en el año 2020 con esas caídas tan fuertes, y ahora es cuando hemos visto que hay un cambio clarísimo en la tendencia. Ya no hay esa tendencia alcista clarísima, y ojo, porque podría irse directo hasta la media de 70 sesiones, de la cual sí que es verdad que no tenemos ninguna referencia. Por lo tanto, ¿dónde nos deberíamos fijar ahora como zona más importante antes que la media de 70, que no la hemos probado? Pues bien, podría estar en los mínimos que vimos en octubre de 2020. Le voy a señalar aquí para que lo veáis. La zona de los $180 aproximadamente podría ser una zona muy importante de soporte en el gráfico de Visa. Quizás cuando pierda esta zona de soporte sería ya la confirmación de una nueva tendencia bajista, y podríamos ver caídas mucho más importantes en el gráfico. Ahora mismo la zona de soporte que tenemos como objetivo en una futura, una posible tendencia bajista, se encontraría en los $76, a un 61% de la zona actual. ¿Y por qué hemos situado esta zona? Pues bien, vamos a verlo. Fijaros cómo toda la tendencia alcista, aquí vimos una especie de movimiento lateral. Fijaros cómo hacía techo durante el año 2015 y 2016 en la zona de los $76, y cuando consiguió superarla, aquí vimos una ruptura en falso a la baja, y ya
comenzó esa tendencia alcista brutal con esa pendiente cada vez más positiva en el gráfico. Por lo tanto, creo que es una zona que debemos valorar muy mucho en el gráfico de Visa. Hay que tener en cuenta que esta es una empresa que si se reduce el consumo lo puede acabar pasando muy mal, y teniendo en cuenta la inflación tan alta, cómo baja la capacidad económica que tienen las familias, puede que esta empresa lo acabe pasando muy mal antes o después. Y bien, la última de las acciones es Walt Disney. Os voy a reconocer que es una de mis acciones favoritas, es una de las que más ganas tengo de añadir a mi cartera en el momento que todo caiga. Ya no sé si será por algo emocional o qué, pero tengo muchas ganas de añadir a Walt Disney a mi cartera y llevo bastante tiempo detrás de ella a ver si la podemos añadir. Y bien, ¿dónde hemos situado la zona de soporte? Pues bien, en los $40, a un casi 64% de la zona actual, muy lejos, evidentemente muy lejos de donde se encuentra ahora la cotización, pero fijaros que ya la caída ha sido muy fuerte. De hecho, primero en marzo de 2020 veíamos cómo se apoyaba en la media de 70 y ahora la ha perdido prácticamente sin despeinarse. ¿Y hasta dónde se ha ido? Hasta la media móvil de 200 sesiones. Pero fijaros cómo a la caída no la tuvo en cuenta. Es verdad que antes vio un rebotito sobre ella, pero cuando la perdió no hizo ningún amago de quedarse en ella, se fue hasta la de 200 y ahora ha vuelto hasta la media de 70 y todo apunta a que para consolidarla como resistencia, señal malísima, y que sería la confirmación de una nueva tendencia bajista. Por lo tanto, ahora todo apunta a que veremos cómo ataca esa media móvil de 200 sesiones, y ojo porque si la pierde también perdería, fijaros, ese soporte tan importante que tenemos en el gráfico alrededor de los $85 y no tendría ninguna zona clara de soporte hasta los 40, que los $40 es la zona que hemos situado porque fijaros que bien actuó como resistencia en el gráfico entre 1998 y 2011. Por lo tanto, es una zona de resistencia muy importante que ahora podría convertirse en una zona de soporte cuando caiga la cotización hasta ella, la consolide como soporte y de nuevo comienzo a una nueva fase alcista en el largo plazo, como fijaros ya lo hizo en el año 2009, cuando vamos a verlo cuánto se ha revalorizado desde mínimos a máximos. La cotización se revalorizó un 1357% en 11 años. Muchos años sí, pero ¿a cuántos les gustaría haber obtenido esta revalorización en 11 años? Así que nada, estas han sido las últimas 5 acciones de la serie de vídeos de Top Internacional. Como os decía antes, vamos a hacer vídeos de vez en cuando de todas estas 30 acciones. No veremos las 30 en un solo vídeo, sino que yo os iré mostrando las acciones que están más interesantes porque se acercan a esas zonas de soporte que, como veis, por ejemplo, aquí la media de 200 en Walt Disney, pues cuando se vayan acercando a esas zonas o las rompan, yo veré que son interesantes y os las mostraré a todos vosotros para que no quizás para que entréis en ellas, eso lo tenéis que decir vosotros, pero sino para que vayamos aprendiendo y ver cuáles son nuestros fallos y dónde podemos seguir aprendiendo, que es sin duda el objetivo y el fin de este canal. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante este sexto vídeo de Top Internacional. Nos veremos de nuevo con Top Internacional. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos esta próxima semana de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.